Vamos a dar comienzo al acto institucional de inauguración de la Feria Destaca 2018. Una edició més, la tercera edició d'una fira que va néixer amb molta il·lusió i que avui és una realitat d'encontre entre la ciència, la universitat, les empreses, la divulgació científica, la formació i les administracions. Pates fonamentals per a encarar este segle XXI, el segle de la globalització i la necessitat d'innovació. La veritat és que una vegada més podem compartir esta fira, que és una fira pionera absolutament, avantguardista dins de la Comunitat Valenciana i dins d'Espanya, i del que es tracta és de finalment referenciar-la com el que és un centre de l'explosió innovadora que existeix en la Comunitat Valenciana. Pasado hasta la fecha, en las anteriores ediciones, 8.000 personas en la primera, 11.000 en la segunda, y esperamos superar este número de visitantes ahora al tener más stands. La verdad que estamos muy contentos por lo que ha sido la inauguración de la Feria Destaca. Ha sido un gran éxito, mucha representación, las empresas están muy contentas, ya están haciendo muchísimos contactos y la verdad que están buscando citas y buscando sitio para poder empezar a abrir negociaciones. La feria está abierta no solamente a estos sectores, el sector científico, el sector industrial, sino también a la sociedad. Y desde aquí hago una llamada a toda la sociedad a que nos visite, que vea, que conozca las herramientas que hoy en día no son tan cotidianas para nuestro bienestar y que eso es fruto de ese desarrollo científico y de esa transferencia tecnológica. Per això jo vull agrair a l'Ajuntament de Vila-real, al seu alcalde i a la Càtedra d'Innovació Ceràmica, especialment al seu director, Juan Carra, per tot el treball que ja fa anys que fan. És la tercera edició de la Fira Destaca. Enhorabona a totes i a tots. Molt xula. És molt interessant ser científica perquè averigües moltes coses. Los estudiantes desde pequeños, desde que inician su carrera, tienen que conocer una variada gama de aspectos tecnológicos y científicos que van a utilizar, estén en el sector que estén en el futuro. Els xiquets tenen una capacitat, i els més joves, d'adquirir informació, de la curiositat. La curiositat forma part de la joventut, no? I evidentment moltes vegades si no generem aquesta curiositat, evidentment no podem aconseguir que aquestes vocacions puguen eixir, no? Quan jo era pequeño, ma mare me va comprar una cosa de científic i me va agradar molt, en fons de major que vull ser científic. Muy bien. Bueno, ¿os ha gustado? Gracias. Venga. Hemos traído de la universidad una especie de pequeño laboratorio químico, ¿vale? Hemos traído el material de laboratorio, los reactivos de laboratorio que gastamos, y es para que los chavales puedan hacer ellos mismos unos experimentos muy sencillos. ¿Qué nos sale? Verde. Un verde, por ejemplo, un pH por encima del 7, el 8 podría ser. Seria el 6. Ara que ja ho he vist tot, m'agradaria estudiar alguna cosa matemàtica que fora algo relacionat en construir algo.
que aquesta curiositat que se genera després és una curiositat permanent i que genera vocacions, i jo crec que això és algo que ens anima a continuar treballant en aquesta línia. Nada, simplemente invitar a todo el mundo y nos vemos en el próximo Destaca 2020. Muchas gracias.